On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Buenas tardes, damos la bienvenida a una nueva sesión de Simposio de Literatura en Pandemia, convocado por la Sociedad de Escritores de Chile, esta vez en una instancia bastante especial porque vamos a dar la bienvenida a la nueva obra de Miguel de Loyola. Es una novela que se titula Bajo el Arco de Triunfo, con el sello Signo Editorial, y estamos muy contentos de presentarla a continuación. Vamos a dejar a Cristian Montes, académico y doctor en literatura de la Universidad de Chile, que nos hará una presentación en profundidad de esta obra. Hola, Cristian. Ya, bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder presentar esta novela de Miguel de Loyola. Muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Jorge, a todos ustedes. Voy a comenzar a realizar la lectura que yo hice de esta novela, que a pesar de ser breve, está llena de diversas perspectivas, diversos ángulos, que la hacen muy rica en significación. Entonces, vamos a comenzar con la novela. Al abrir la novela, ya lo primero que llama la atención es la presencia de dos epígrafes muy breves y a la vez tremendamente consistentes. Los epígrafes aquí son muy importantes y pertinentes, pues funcionan como claves que ayudan en parte al proceso interpretativo. En este caso, el primer epígrafe es una frase de Albert Camus que dice: si el mundo fuera claro, el arte no existiría. Como sabemos, este enunciado pertenece al libro El mito de Sísifo, donde se señala que el mundo es una entidad ensombrecida, y el arte, por ser él mismo luz, posee la capacidad y el imperativo de iluminarlo. El salto metafísico del ser humano hacia la superación de la alienación y la búsqueda de una real libertad es posible mediante el arte, entendido como un movimiento ético-político donde se completa la unidad entre el sujeto y la totalidad del ser. En lo que concierne a Arco de Triunfo, las características del discurso del narrador personaje de la novela y algunas de sus reflexiones acerca de la vida y el arte, son pertinentes las reflexiones de Albert Camus vertidas también en su libro El hombre rebelde, especialmente cuando el filósofo argelino afirma que, comillas, el arte niega lo real, pero no se sustrae a él en un abandono de la facticidad de la existencia. Es un no a lo real, a lo defectuoso que hay en él, pero al mismo tiempo es un sí a la posibilidad de una realidad transfigurada. Trata de darle forma a un valor, estiliza la vida, la completa, le da unidad, atrapa lo fugitivo, congela el tiempo al esculpir en él. El segundo epígrafe de la novela pertenece a un enunciado de Antoine de Saint-Exupéry. Dice: tener un amigo no es cosa de la que pueda ufanarse todo el mundo. Interesante destacar que en el transcurrir de Arco de Triunfo, la amistad se erige como el valor finalmente más preciado por el narrador personaje. El viaje hacia el otro y el cultivo de la amistad encarna no solo en Dominique, personaje central de la novela, sino también en su confidente e íntimo amigo de juventud, que hasta el presente mantiene, Gustavo, su amigo de siempre.
La amistad es un eje fundamental en la obra de Saint-Exupéry, que se vincula a valores como la fidelidad, es decir, permanecer en el tiempo a pesar de las circunstancias problemáticas de la vida. Y ello sucede porque hay un vínculo real que lleva a los amigos a salvaguardar la comunión en la que consiste la amistad. En el capítulo 219 de La Ciudadela, en la parábola de los jardineros o el valor de la amistad, Saint-Exupéry postula que la amistad supone siempre generosidad, es decir, grandeza de alma, pues ello permite ver en el amigo lo más valioso y solo desde ahí comprender sus defectos y debilidades, ayudándole a superarse. La amistad requiere también de humildad y aceptar del otro la verdad sobre uno mismo, pues uno se acepta a sí mismo como tal. Por otro lado, en la amistad, el silencio y la palabra no son realidades opuestas, sino que están hermanadas, de modo tal que el hombre habla al amigo también con su silencio y lo comunica de esa manera lo que siente como relevante. Estos epígrafes funcionan en la novela como condensaciones semánticas que se desplegarán por la escritura otorgándole significación y densidad figurativa. Ahora, respecto a la estructura de esta novela, cabe decir que está estructurada en 34 capítulos breves, los que van sosteniendo una sólida arquitectura narrativa. Esto se logra principalmente por una adecuación muy lograda entre la forma escogida de narrar y lo narrado, las características de lo narrado. También es importante señalar que estamos en una novela donde el narrador es personaje de su propia historia, ¿no es cierto? Narrador-personaje, en términos estructuralistas le llamaría narrador autodiegético, ¿no es verdad? Héroe de su propia historia. Es un narrador-personaje, pero además que la narración está focalizada en la conciencia del personaje. Es lo que se llama una focalización interior, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo que percibimos acerca de lo que se nos cuenta está filtrado y procesado por la conciencia de ese personaje. Entonces, narración en primera persona, focalización interior en el personaje, todo coopera para el despliegue de una subjetividad sin frenos, una subjetividad que batalla por controlarse a sí misma. También es relevante mencionar que esta es una novela en donde el cómo está escrita es tanto o más importante que lo que narra, que lo que cuenta. Cabe recordar a Umberto Eco en 6 paseos por los bosques narrativos, cuando él señala, él establece una distinción ¿ya? Entre obras que él le llama gastronómicas y obras artísticas. Vale decir, escritores gastronómicos y escritores artistas. La diferencia es justamente eso, que la obra gastronómica privilegia siempre el qué se cuenta, la historia, el qué se está contando. En cambio, la novela no gastronómica sería aquella en donde la forma como está estructurado ese mundo se superpone incluso a la relevancia que tiene el qué. ¿Cómo se construyó ese universo de ficción para que tenga tales y tales características? Entonces, de lo que se está hablando aquí es de la importancia, de recuperar la importancia de la forma, que muchas veces queda en un segundo nivel de importancia respecto al contenido. Por eso que yo recordé el texto de la Susan Sontag en contra de la interpretación, pero también textos de los teóricos de la recepción como Wolfgang Iser, donde dicen que es fundamental volver a recuperar la importancia que se le da a la forma, porque si no,
se va perdiendo lo que la Susan Sontag le llama una cierta erótica de la escritura, del cómo hacer más que el hacer. Y Wolf-Anitzer, en sus textos, en variados textos, que habla de la lectura, también plantea que el rol del lector no sería muy mínimo si su rol se limitara a buscar adentro del texto un contenido que fuera el sentido de la novela, solamente hurgar en la novela hasta encontrar el sentido. No, no. Según Isser, es fundamental todo el movimiento que hace su proceso de lectura, porque eso le pertenece también al texto. El texto es también la lectura que vamos a realizar, o la que estamos realizando. Entonces, recuperar esa erótica de la escritura en términos de Susan Sontag es importante. Y en esta novela de Miguel de Loyola es muy relevante la forma como está construida. Y eso nos hace tratar de entender un poco esta dualidad que es el escribir y leer. Porque cuando hablamos de la forma, estamos hablando de un recorrido que va haciendo el lector, como cuando Kant decía que la forma en una obra de arte era tremendamente importante, era lo más importante justamente porque a través de la forma el receptor recorre la obra, decía Kant, ¿ya? Recorre la obra, hace un recorrido. Entonces, estamos ante este territorio que es escribir, leer, podríamos llamarlo también escribir la lectura. En esta novela de Miguel de Loyola, pareciera que las actividades de escribir y de leer tienden a fundirse una con otra. Se trata entonces, recordando un célebre texto de Ronald Barthes de, así lo titula Barthes, escribir la lectura, de completar lo que los enunciados escritos denotan y connotan. Pero eso se produce mayormente con textos como Bajo el Arco de Triunfo, donde el lector permanentemente está activado por el texto. Comienza, o más bien se ve impelido, a ir escribiendo también la historia en su cabeza, a completarla, a desarrollar hipótesis de lectura acerca de la fiabilidad o infiabilidad cognitiva de quien desarrolla un discurso altamente indeterminado y conjeturante. Dialogan así en Bajo el Arco del Triunfo dos lógicas: la lógica del texto, donde la imaginación del narrador tiende a desbordarse, como veremos más adelante, y la lógica de la lectura, que interpreta el discurso del narrador con las categorías habituales como creíble, no creíble, verosímil, inverosímil, posible, imposible. La relación de la lectura ahora con el ritmo de la novela, que podríamos también definirlo como el ritmo de nuestra experiencia estética con la novela. Puede apreciarse en Bajo el Arco del Triunfo que por sus características estructurales y por el tipo de discurso narrativo, lo que impone el ritmo de la lectura, lo que impone el paso de la lectura, es decir, si leemos más rápido o más lento, o de manera más interferida o más fluida, no son los hábitos particulares o diferenciados de lectura de cualquier lector eventual, sino que es el texto mismo. Él es el que impone el ritmo de la lectura, el paso de la lectura. Esto se evidencia cuando el texto parece querer que los lectores se detengan más en un pasaje, ya sea para degustar la descripción que se realiza, o para que el lector descanse del ritmo trepidante de la trama, o para que acceda con cierta detención a la visión de mundo del narrador-personaje respecto a diversos temas. En torno a este mismo punto, es importante señalar que, aunque Bajo el Arco del Triunfo es una novela breve de 149 páginas, es igualmente pródiga en ofrecer diversos ángulos acerca de la realidad descrita. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en los segmentos donde se describe la ciudad de Santiago, sus barrios, el barrio Bellavista principalmente, la historia de estos barrios, sus transformaciones, los momentos no miméticos, ya sea cuando el narrador dialoga consigo mismo o en sus conversaciones con su amigo Gustavo,
el lector accede a reflexiones sobre la situación económica del país, el proceso que se ha vivido desde los tiempos de la dictadura hasta el momento presente de la narración, a los almuerzos que comparte con su íntimo amigo Gustavo, a las delicias que prueban, a los vinos que beben, a toda esa rutina en la cual cultivan la amistad. Los juicios del narrador y su interpretación de los hechos revelan una mirada objetiva y equilibrada, que reconoce por un lado el crecimiento económico, pero por otro lado la denuncia de las enormes desigualdades sociales que se pueden observar en Chile. Tal objetividad, como veremos también más adelante, contrasta de manera notoria y muy fuerte con la intensa subjetividad con la que narra y describe su relación con Dominique. También en lo relativo a la representación de mundo y a las formas en que el narrador personaje contextualiza su tiempo histórico y despliega su visión de los hechos, es elocuente la comparación, tensión, de dos temporalidades. El tiempo pasado, el antes, y el tiempo presente, el ahora, que es el ahora de la narración, el punto de hablada del narrador, el momento presente, desde donde comenzó esta narración de la novela. En ninguno de los dos casos, el discurso pontifica sobre si el pasado era mejor que el presente o todo lo contrario. El discurso más bien constata las diferencias, sin emitir juicios de valor. Esta regla que estructura el relato se observa en variados ejemplos, esta regla que estructura el relato en un antes y un después. Quisiera mostrar algunos de ellos para ejemplificar con esto que estoy diciendo. Antes, Gustavo y él, el narrador personaje, eran jóvenes, ahora son adultos o casi de la tercera edad. Con lo bueno y lo malo de ambos tiempos, sin mistificar ninguno. Cristian, ¿Perdón? ¿te interrumpa? ¿Te puedo pedir que bajes un poco la pantalla de tu computador? Porque estás desapareciendo de la... Oh, es la tendencia, ahí, ¿no es cierto? Sí. Sí, perfecto. Ya. Muchas gracias. Espero no haber desaparecido totalmente. No. Es que me suele suceder sin el computador incluso. Bueno. Entonces, ¿dónde estábamos? Ya. Antes ellos como jóvenes no tenían dinero para nada, ahora los jóvenes tienen más dinero y gastan y consumen mucho. Antes había limitaciones en general, más limitaciones en general, ahora se observa más abundancia y posibilidades de acceder a los beneficios del mercado. Antes era imposible tener casa propia, ahora sí era posible, pero endeudándose por el resto de la vida. Antes se tenía pareja estable y no había tantas separaciones matrimoniales, ahora resulta hasta mal visto tener pareja estable. Antes era posible visitar las casas donde uno había vivido, ahora es prácticamente imposible hacerlo. Antes se vendían somníferos a cualquiera, ahora solo se venden con recetas. Antes había dictadura, ahora hay democracia, aunque todavía incompleta e imperfecta. Antes ir a Europa tomaba meses, ahora se podía llegar mucho más rápido. Como estamos viendo cómo se estructura este relato, porque la parte forma es tan potente como la parte contenido, es imprescindible hablar de dos grandes ámbitos de realidad, o dos grandes niveles de realidad que se apoderan de la representación. Uno es la realidad rechazada y el otro es la superrealidad. Dos niveles de realidad que están bastante presentes en muchos textos de la literatura hispanoamericana y chilena incluso, ¿no es cierto? Un pequeño ejemplo. La realidad que rechaza las mujeres, personajes mujeres en las novelas de la María Elisa Bombal, por ejemplo, ¿ya? En La última niebla, mujeres que no se sienten queridas, que se han tenido que casar por obligación, que no se sienten deseadas, todo, pero sin embargo, en esa realidad rechazada, en esa soledad tremenda que las habita, hay un espacio mental para construirse un amante imaginario, para experimentar
algo parecido a la felicidad, ¿no es cierto? El personaje del Pozo de Onetti, su vida puede ser tremendamente abrumadora, opaca, pero sueña, y cuando sueña, sueña con mujeres jóvenes, y esa forma parte de su superrealidad. O en La Tregua de Mario Benedetti, la vida de Martín Santomé es una vida gris, de funcionario, rutinario, que tiene un hijo que lo desprecia por ser justamente un funcionario rutinario, él tiene un hijo homosexual y a eso le complica mucho, su vida es apagada, pero de repente aparece Avellaneda en su vida y ahí empieza la existencia de otro nivel de realidad, que vamos a definirlo como la superrealidad. Entonces, la realidad rechazada es muy común a muchas novelas. Entonces, si vamos nosotros bajo el arco del triunfo, y tratamos de definir en algunas líneas que nos muestran, algunos segmentos narrativos que nos muestran cuál es la realidad rechazada por este narrador personaje, vamos a ver que son variadísimas. Algunas de ellas a manera de escuetas frases, las voy a decir, como lecciones nomás, ¿ya? Chile es un país del tercer mundo, por ejemplo. Observamos nosotros acá que en este narrador personaje hay una visión bastante pesimista del ser humano, pero muy comprensible que así sea. La banalidad, el egoísmo, la envidia, se observa mucho más allá de los chilenos, es una realidad rechazada que va más allá de los marcos de lo nacional. Y por eso cita al Eclesiastés el narrador. No hay nada nuevo bajo el sol, sostiene la Eclesiastés, y vale recordarlo de cuando en cuando. Se rechaza el consumismo extremo, a la esclavitud que nos ha llevado la tecnología, especialmente los celulares, el vivir aturdido por esos objetos, por ser algo que se contagia a los demás. Se rechaza también el apuro constante, el movimiento constante, la dificultad de experimentar en la vida un ocio más tranquilo, un ocio creativo. Hay un rechazo de la gran desigualdad que hay en el país, del egoísmo que se observa en la sociedad chilena. Hay un rechazo a una sociedad de consumo extralimitado, donde los objetos quedan rápidamente obsoletos y hay que cambiarlos permanentemente, por ejemplo los celulares. Estas reflexiones del narrador a mí me hicieron recordar un libro o algunas reflexiones de Erich Fromm que me parecían fascinantes cuando él definía el homo consumans en íntima consonancia con los postulados de la Escuela de Frankfurt, de Adorno, de Marcuse. Hay un rechazo a la enajenación y a la esclavitud, a la falta de, a la esclavitud, digamos, con muchos objetos que no son solamente tecnológicos propiamente tal, sino que es que como esta urgencia por la obtención. Hay un ruido permanente, un rechazo al ruido permanente, que no solamente el ruido de objetos, sino que el ruido humano, al ruido trivial, a la falta de intimidad, al exhibicionismo de la gente. Rechazo a los resabios que dejó la dictadura militar en el tejido social chileno. Rechazo a los partidos políticos, a los políticos, a sus engaños, a su corrupción. Rechazo a tener que endeudarse por mucho tiempo si se quiere tener una casa o por si se quiere viajar fuera de Chile. El rechazo a ser un esclavo ahora de las deudas. Y finalmente un rechazo que tiene que ver con la intimidad más profunda de un escritor. En Chile nadie lee a los escritores chilenos, hay un rechazo, que la novela observa eso. Hay un rechazo de que en Chile no se valora un libro como regalo. Hay un rechazo a que no se valora a los escritores chilenos que no tienen la suerte de ser publicados por las grandes editoriales. Un rechazo a los escritores también envidiosos, los que no tienen pudor, los que son precarios espiritualmente. Un rechazo a que en la narrativa chilena todavía no haya surgido la novela de la dictadura o la novela del exilio, pues todas las novelas referidas a estos temas solamente exudan odio y no tienen un valor literario. Entonces, hay un rechazo, finalmente en el personaje, de que sus novelas en Chile hayan pasado absolutamente desapercibidas. Por eso es que hay un rechazo total, más bien
enorme a la sociedad chilena, a la crítica literaria, a su ceguera, y es lo que lo compete también a él mismo, ¿no es cierto?, a su relación fictiva con el tema de las editoriales, de los lectores y todo. Entonces, este es un gran nivel de realidad que está presente en la novela, muy potente, donde se va desplegando un discurso de ideas. Es un discurso de ideas que no, los discursos de ideas generalmente son implícitos, en general, ¿no? Porque en torno a todo discurso de los hechos, de hechos que narra un relato, se va siempre colando un discurso de ideas. Estas ideas las podemos, si vamos escuchando con una buena escucha este discurso de ideas, podemos armar justamente este nivel de la realidad rechazada. Ahora bien, vamos a acceder al nivel de la superrealidad. El nivel de la superrealidad, entonces, como señalábamos anteriormente, sería ese paso a otro nivel al interior de un texto narrativo, donde las contradicciones del narrador o de los personajes parecen superarse, donde es posible experimentar de alguna manera un placer o una felicidad. Me acuerdo de la tregua, cuando sale Martín Santomé del baño del departamentito donde habían, que arrendaban ellos, decía, exactamente esto es la felicidad. Cuando ve que Avellaneda se está secando el pelo y están viviendo como una segunda juventud de ellos. La superrealidad, aquello que me saca de la oscuridad de la realidad rechazada. Imaginemos entonces en el Arco de Triunfo que a este personaje, este narrador personaje, que está determinado por tantos hechos y situaciones que le hacen rechazar la realidad, uno como lector entiende perfectamente ese rechazo, las razones de ese rechazo, de repente va a aparecer Dominique, un personaje francés, una mujer francesa en su vida, lo cual empezará a dar inicio a lo que podríamos definir como el acontecer de la superrealidad. Hay que recordar que ella le empieza a escribir, ¿no es cierto?, un correo, para averiguar sobre un escritor chileno que había vivido en el exilio y que ella y su madre habían conocido allá en Francia, porque este escritor chileno iba a la casa de su madre a tomar clases, ¿ya? Entonces, por eso llega este primer correo y le cambia la vida a este narrador personaje. Uno, porque va a empezar a averiguar sobre ese escritor chileno que se fue en el exilio, se fue a Francia, donde el tiempo de exilio, pero nos vamos dando cuenta que lo que más motiva al narrador personaje a averiguar sobre su escritor es seguir en el contacto con Dominique, es crear un contacto. Los correos lo van a revitalizar desde el primer día. Le revitalizan un sueño de juventud. Empiezan a escribirse correos como si fueran cartas un poco a la antigua, cartas largas, que nos hablan como de un tiempo oído, de una generación anterior, previo al tiempo de los celulares, del apuro, de la rapidez. Este narrador personaje va sintiendo un enorme placer por esta relación. Y dentro del acontecer de la superrealidad, entonces, él le envía un libro con cuentos suyos a Dominique. Imagínense, él que no había viajado nunca a Francia, ni a Europa, ni a ninguna parte, manda un libro de él al extranjero, a Francia, a lo que él define como la cuna intelectual del mundo durante siglos. Un libro que será leído en París por una francesita, como él la va llamando, ¿no es cierto?, que dominaba 5 idiomas, él que solo habla castellano. Entonces, se va combinando la admiración por ella, la admiración que siempre ha tenido por ese país, por esa lengua, y que ella lo vaya a leer, no como la gente de Chile, conducta que pertenece a la realidad rechazada, pero otra conducta que pertenece a Dominique, que lee lo que se le envía. Entonces, en otras palabras, Dominique le da vuelta a su mundo. Lo cito al narrador. Dominique me conmovió a tal punto que llegué a sentir que la conocía desde hacía muchos años. Fue un verdadero remesón emocional que me llevó a pensar en la reencarnación, en la posibilidad de habernos conocido en el pasado
y hasta haber sido amantes en otras circunstancias y en otros cuerpos, se entiende. La superrealidad comienza a construirse una imagen de Dominique, su propia imagen de Dominique, como él piensa que es, como quiere que sea. Ya la imaginaba joven, dice, rubia, morena, alta, delgada o bien de mediana edad, una cuarentona en la cumbre de su vida, elegante, refinada y aún hermosa. En este transcurrir de la superrealidad, vemos que hay un segundo momento, que es la llegada de una encomienda, con el libro de cuentos que él le había enviado, pero traducidos por esta francesita. Nunca había recibido una encomienda. Está en la gloria. No solamente no había recibido nunca una encomienda, sino que nunca había visto un libro de él traducido nada menos que al francés. En este transcurrir de la superrealidad van a ir apareciendo otros momentos que la van nutriendo de energía. Le llega otra encomienda con una lapicera francesa, chocolates franceses, turrones franceses. ¿Qué mejor para este narrador personaje? Todo lo que siempre ha deseado. Dentro de este tiempo de la superrealidad, este nivel que se cruza permanentemente, por supuesto, con la realidad rechazada, ¿no es cierto? No es que un nivel esté aquí y el otro nivel esté inmediatamente posterior, no, esto se va cruzando en una novela. Bueno, dentro de la superrealidad de este transcurrir, también está su viaje a Buenos Aires, primera ciudad que él conoce fuera de Chile, pero principalmente Buenos Aires le fascina, ¿por qué? Porque se parece a París, el barrio de la Recoleta, ¿no es cierto? ¿Y por qué le fascina Buenos Aires? Porque en ese Buenos Aires que él recorre, él se imagina ahí con Dominique. O sea, vamos viendo esta novela oscila entre lo serio, el humor, en una combinación también muy equilibrada, nos va metiendo en lecturas donde tenemos que ir potenciando eso, leer esos párrafos que quieren ser leídos a partir del humor y otros leídos desde la profundidad psicológica. Entonces aquí nosotros podemos ir apreciando algo tan muy interesante, que aquí lo que está operando en ese narrador personaje es un imaginario a la francesa. Se observa, claro, una cierta idealización, no solo de Dominique, sino que de Europa, de Francia, de la lengua francesa, de la mujer francesa. Claro, este narrador personaje se impresiona de que una mujer del primer mundo a la vez se impresione con un relato escrito por un escritor del tercer mundo. Es un escritor fascinado por Europa, por París, por sus artistas, por ese viaje que él quiere realizar, ese viaje que hacían los artistas del 19 y de comienzos del 20 en Chile, viaje que era fundamental e imprescindible para su presente como artistas y para su futuro, ¿no es cierto? Eso lo podemos apreciar, no sé, con todos los escritores y los artistas que viajaban a Francia, ¿no? Desde Juan Aymar, bueno, si estamos hablando del siglo XX, Martínez Rosa, Enriqueta Petit, tantos artistas que iban a París a pasar un tiempo. Es el sueño de este narrador personaje. Su imaginación es una imaginación que activa un imaginario que reactualiza esos estereotipos. Son estereotipos filtrados por el tercer mundo. Sus lecturas, sus vastas lecturas de novelas francesas han moldeado de alguna forma su imaginario, su imaginación, su forma de deseo y su deseo. Voy a destacar a todo esto que es un gran lector no solo de literatura francesa, por cierto, aparecen también otros ejemplos, pero lo francés es lo determinante. Lo que hay es un imaginario entonces literario. El narrador personaje tiende a interpretar el mundo y lo que vive según parámetros de la literatura, especialmente de la literatura francesa, de las novelas que ha leído, de los marcos culturales que su mirada procesa.
Por ello hay muchas citas de libros los que filtran su visión de la condición humana. Es por ello una conciencia interpretante de naturaleza intertextual. Es un narrador personaje que conoce París mejor que cualquier persona que haya estado ahí. Lo conoce a través de la literatura, conoce sus bulevares, sus calles, sus monumentos, su historia. Su deseo, entonces, es un deseo a partir de ese otro, de eso que podríamos llamar lo francés, a partir de ese estereotipo del París, el Sena, las mujeres francesas, lugares comunes que nutran su experiencia emocional, intelectual y sentimental. Siempre he querido viajar, conocer París, el aeropuerto Charles de Gaulle, las calles, los barrios. Y todo eso es lo que va perfilando su deseo. La literatura, entonces, alimenta su imaginario, y sus deseos responden a ese imaginario. Y él está consciente que puede estar idealizando a Dominique y a todo lo que la rodea. Él mismo ocupa la palabra imaginario. El texto, entonces, nos hace percibir, detectar, visualizar en estas oposiciones, en estos juegos, en estas unidades de sentido que se van colando, una subjetividad signada por grados de obsesión varios. La palabra curiosidad se repite como 9 veces en el texto. Y estoy seguro que no es porque el escritor no se haya dado cuenta que se repite. Esa palabra por algo se repite y muy bienvenida que se repite. Eso es lo que Milan Kundera le llama en su libro sobre teoría de la novela, le llama las palabras tema. La curiosidad para él significa algo muy distinto como para otras palabras, así como por ejemplo en el ejemplo que pone Kundera, la insoportable levedad del ser. La palabra amor para Tomás significa algo muy diferente de lo que significa, por ejemplo, para su novia o para su amante. Las palabras concentran temáticamente significados distintos. La curiosidad para él es algo muy particular, porque esta curiosidad entonces está alimentada por este imaginario. Es un rasgo característico del narrador personaje. Es una curiosidad, pero que deriva en obsesión. Eso es lo interesante. Eso que aparezca como 9 veces la palabra, más bien revela una obsesión. Una curiosidad, nosotros lo leemos como obsesión. Es un narrador bastante obsesivo, en algunos momentos un tanto paranoico. Estos momentos donde uno va pesquisando como lector eso, son muy hilarantes y muy divertidos y son muy bienvenidos, porque la novela es muy entretenida. A uno lo tiene entre la novela que uno va escribiendo, la novela que va escribiendo el narrador personaje, es muy amena, y los momentos divertidos hay que gozarlos. Hay una obsesión creciente por Dominique. Empieza a pensar permanentemente en ella, a tratar de adivinar su edad, todo. La imaginación es su motor. Incluso empieza a sentir celos de ella, de sus eventuales exnovios, de los posibles novios actuales. La personalidad de este narrador personaje potencia la obsesión de ese objeto, un objeto del deseo como Dominique. Empieza a ser el foco de todas sus preocupaciones y fantasía. En términos psiquiátricos, eso se llamaría selección de objeto. Empieza a pasarse lo que a veces uno define como pasarse película, o sea, contarse historia. En su caso sería, ¿no es cierto?, pasarse novelas, pasarse cuentos, contarse cuentos, ficciones acerca de lo que puede estar haciendo Dominique, de lo que puede sentir Dominique, de lo que puede estar imaginando Dominique. Evidentemente, este rasgo de personalidad hace que esté en una incertidumbre permanente, lucubrando sobre qué hacer, esto o lo otro. ¿Qué será Dominique? ¿Cómo será? ¿Será buena moza? ¿Será fea? ¿Será joven? ¿Será vieja? Como buen personaje obsesivo, internaliza de inmediato. Ese es otro momento que genera mucho humor cuando está con su amigo Gustavo y le transmite el temor de que Dominique sea una
fémina horrible, o simplemente sea un hombre. Debe destacarse que el narrador personaje tiene asociado al carácter obsesivo también algunos innegables rasgos de hipocondría, situación que también produce mucho humor en la lectura. Cuando era más joven y como siempre olvidaba los títulos de los libros, de los personajes, olvidaba las historias narradas, se obsesionó con que podía tener serios problemas de tipo mentales que actualmente que llamamos demencia senil o principio de Alzheimer. Iba a un neurólogo, se hace todos los exámenes imaginables y finalmente no tiene absolutamente nada. Por temor a olvidar todo eso y para que todo quede en olvido, es que empieza a escribir su blog. Se reactualiza entonces el tópico del artista o del intelectual hipocondríaco al estilo de Mickey, el personaje de la película Anne y sus hermanas, de Woody Allen, donde Mickey, actuado por el mismo Woody Allen, el ex marido de Anna, es un neurótico incomprendido, piensa que puede tener un tumor cerebral. Se hace todos los exámenes habidos y por haber, y por supuesto, igual que el narrador personaje de Bajo el Arco de Triunfo, no tiene nada. Como estamos hablando de la obsesión que va carcomiendo a este narrador personaje, podemos decir que su estado anímico, su estado de ánimo, no lo regula su cotidianidad, sino que lo regulan las cartas de Dominique. Si ella le escribe, si no le escribe, si las cartas tardan mucho o tardan muy poco. Su ritmo interno, su tranquilidad, su ansiedad o felicidad, su angustia, su sístole o diástole anímico, todo eso es regulado por las cartas de Dominique. Se empieza a preguntar si la carta que él le envió la habrá ofendido y por eso se ha demorado tanto en contestarme, a lo mejor no me va a contestar más. Es muy divertida son muy divertidos todos esos segmentos. Se está, por lo tanto, en Bajo el Arco del Triunfo, ante una subjetividad bastante desatada, por momentos más controlada, pero siempre con diversos grados de obsesión. Esto nos permite apreciar que a nivel de, como estamos hablando de niveles que estructuran la novela, aquí podríamos hablar de que hay dos, ¿no es cierto?, dos ámbitos muy importantes que podríamos definir o que ya se han definido como realidad-fantasía. Realidad-fantasía. Y a esta oposición realidad-fantasía, nosotros le vamos a agregar un enunciado que es la oposición entre principio del placer y principio de realidad, recogiendo estos principios de una reflexión de Freud. El sentirse y saberse obsesivo en lo que concierne a su historia con Dominique hace dudar al narrador personaje muchas veces si lo que está viviendo es parte de la realidad o una proyección de sus sueños y deseos. Son los momentos en que el discurso del narrador, desligado del tono humorístico que posee por momentos, alcanza un registro existencial muy agudo. Pareciera otro temple de ánimo. Entramos en un posicionamiento como filosófico existencial muy fuerte. Miren, lo cito. No sería un sueño, ¿verdad? Cuando está preguntándose si lo que está viviendo con Dominique a lo mejor es realidad o a lo mejor es un sueño, una proyección de su deseo. Se pregunta, pero miren la forma de lo que se pregunta. Es como un estado de ánimo distinto. Lo que Gungrich, un teórico actual de la literatura, expone en su texto estados de ánimo. Dice, hay que captar el estado de ánimo de un texto, eso nos dice muchísimo más que cualquier otro tipo de análisis. Fíjense, aquí el estado de ánimo muy distinto a cuando la lectura cuando la lectura se deja llevar por esos momentos donde el humor está presente. Aquí no está el humor presente, hay otro estado. ¿No sería un sueño?, se pregunta, ¿verdad? También cabía pensar que bien podría ser ella una invención,
una ficción personal creada por mí, como ha ocurrido a muchos soñadores buscando la válvula de escape de la realidad, el modo de sentirse seguro en un mundo donde reina la incertidumbre, la duda existencial, el espanto seguro de saber que estaremos mañana muertos, que no hay escapatoria posible y sin embargo queremos disfrutar del mundo, nuestra vida, ser felices, tener éxito, realizarnos como personas. Estas locubraciones del narrador, que nos sacan totalmente de la constitución de ese personaje obsesivo, divertido, medio hipocondríaco, estas locubraciones del narrador, personaje, refuerzan otra dimensión estructural del relato que se puede condensar en esta oposición que mencionábamos, que era entre el principio del placer y el principio de realidad. La obsesión por Dominique, la idea que se va haciendo de Dominique, se activa el principio del placer, en donde la fantasía es construida según, como veíamos, los diversos parámetros ya hemos señalado, de lo que es una mujer francesa, de lo que es el amor a la francesa, de lo que es París, de lo que es Europa. Es todo un espacio mental donde se despliegan los estereotipos internalizados. Pero hay otra vereda psíquica que intercambia permanentemente mensajes con esta anterior, que es el principio de realidad. Es aquel principio que lo hace dudar acerca de la consistencia o verosimilitud de lo que está viviendo y contando, lo que está tal vez imaginando. El principio de realidad es entonces lo que pone diques a la imaginación deseante. Son los momentos que el narrador personaje duda que tal vez todo es una invención de su mente, una proyección de un deseo reprimido y que contiene varias aristas simbólicas, lo que es París, lo que es hablar esa lengua, conocer los lugares que ha conocido en sus lecturas de historia, pero especialmente la literatura francesa, conocer a una mujer francesa como Dominique, enamorarse de ella, etcétera, etcétera, etcétera. De lo anterior se desprende una de las dinámicas de la lectura entonces, ilusión, desengaño. Aquí hay un proceso permanente en el personaje de ilusión-desengaño, producto de la tensión constante que hay entre estos dos principios, el principio del placer y el principio de la realidad. Comienzo a concluir señalando que no hablaré del final de la novela, por sus razones obvias, porque hay que leerla para no arruinarle el final, aunque ya quedamos con que esta novela vale mucho por lo que, cómo se cuenta, ¿cierto? Más que lo contado, pero igual no quiero arruinar el final, entonces me detengo aquí y no hablaré acerca de si viaja o no viaja a París, si conoce o no conoce a Dominique. Pero quiero finalizar esta presentación emitiendo a la frase final del texto. Nuevamente entramos en ese registro, es en ese estado de ánimo que de esta reflexión anterior que les llamaba, que les contaba. Solo sentía, ¿se está escuchando? Ya. Solo sentía la necesidad de estrechar en un abrazo íntimo a quien me había hecho sentir que la vida es y sigue siendo el mejor de los sueños posibles en este mundo. Quisiera ser empático con el imaginario literario del narrador personaje, recordando una frase de un libro de otro escritor, Fyodor Dostoyevsky, de la novela Los hermanos Karamazov, porque considero que hay estas dos frases, estos dos párrafos, el de Bajo el Arco del Triunfo y el de Los hermanos Karamazov, están íntimamente hermanados. Cuando el texto de Los hermanos Karamazov dice, hay que amar la vida antes de razonar sobre ella, sin lógica. Solo así se puede comprender su sentido. Yo creo que estas dos frases largas no solamente se hermanan, sino que se funden en lo que es un significado importante de esta novela, la pasión. Entonces, estos dos párrafos también son hermosos, son sabios. Esta novela, Bajo el Arco de Triunfo,
una logradísima novela donde el amor, la amistad, la obsesión, el arte, la imaginación, la fantasía, son temas que se condensan en otro gran tema, que es el tema de la pasión. Y se condensa en un párrafo del mismo autor citado en el epígrafe que abre esta novela, que abre Bajo el Arco del Triunfo. Por eso quiero cerrar el círculo, citando a justamente este filósofo Albert Camus, es al que pertenece la frase que abre esta novela. Creo que resuenan en esto que voy a decir, los contenidos fundamentales de la novela de Miguel de Loyola. Es un párrafo extraído del mito de Sísifo, es decir, el mismo libro de donde el autor implícito recogió la primera cita. Es un párrafo extraído del mito de Sísifo y que tiene como foco y horizonte temático nada menos que la pasión como condición fundamental de un vivir auténtico. Cito: del absurdo he tenido 3 consecuencias: mi rebeldía, mi libertad y mi pasión. Con el solo juego de la conciencia transformo en regla de vida lo que era invitación a la muerte. Vivir en rebeldía persistente, vivir en libertad, vivir con pasión, asume alguna de estas posturas frente a la existencia y es muy posible que nada de lo que hagas, experimentas y vivas te parezca absurdo. Jamás. Quiero, con esa cita de Camus, felicitar a Miguel por esta estupenda novela que gocé de principio a fin. Muchas gracias por su paciencia, para los que están escuchando, y eso sería lo que quería decir. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante tu presentación sobre esta novela, con amplias extrapolaciones, muy, muy fascinantes. Recordamos que en esta instancia además participa Sergio Infante, Miguel de Loyola, el autor, Jorge Calvo y quien les habla, Gabriela Paz Morales. Y a continuación vamos a dejar a Sergio Infante, poeta y doctor en literatura, que también nos hará alguna presentación de la obra de Miguel, su apreciación personal. Hola, Sergio. Hola, un gusto estar aquí. Voy a referirme muy brevemente a esta nueva obra de Miguel de Loyola. Esta, Bajo el Arco del Triunfo, ¿no? Novela de gran amenidad y llena de guiños significativos, sobre todo lo que apuntan a lo cultural y a la dependencia, una cierta dependencia en el amplio sentido y particularmente en el mundo de la literatura, incluido el escritor, el lector o lectora, las pulsiones y pasiones generadoras y un determinado imaginario, ¿no? Me ha gustado Bajo el Arco de Triunfo y creo que después de escuchar la intervención del doctor Cristian Montes, me ha gustado más todavía. Como no voy a emplear más que unos pocos minutos, me voy a detener en un aspecto de la novela que me ha parecido un acierto. Bueno, toda la novela me ha parecido un acierto, pero creo que esta que me voy a detener yo está muy bien lograda, particularmente es muy importante porque es su título. Esto, Bajo el Arco de Triunfo, ¿no? Umberto Eco plantea en su libro Lector in Fábula que en condiciones normales el título de un texto es siempre un indicador temático, es decir, entrega luces sobre aquello que responde a la pregunta de qué diablos se está hablando, o sea, de él o los tópicos que constituyen el andamiaje de la cohesión textual y de la coherencia discursiva, ¿no? En este sentido, Bajo el Arco del Triunfo no podría estar mejor puesto,
pues es capaz de encerrar alegremente y con maestría los subtemas, acontecimientos, escenas que constituyen esta novela, incluido el personaje narrador. Todo finalmente va a confluir allí, bajo ese arco parisien, que en este caso es un punto de llegada y al mismo tiempo una encrucijada, porque esta es una novela con un notable final abierto. Entonces pongámonos bajo ese arco de triunfo que me parece que pasa a ser aquello que Mircea Eliade llama el mito del centro. Ese lugar que nos cobija y nos protege en la relación cultural e identitaria de nosotros y los otros, ¿no? Y que en muchas a veces en las nominaciones de ciudades se ve, o en ciertos hechos rituales, se ve con mucha claridad. Epito Tejenúa y el Cusco significan lo mismo, el ombligo del mundo, ¿no? El centro de la mandala, ¿no? El árbol de la vida, el viejo árbol de la vida que en el cristianismo se transforma en la cruz, que también es una entidad que es como el centro protector y cohesional digamos, de un grupo cultural. El fuego dentro de una tienda de un nómade del Asia Central es también el lugar sagrado. Estos son lugares que no hay que verlos tanto como un lugar físico, sino como un lugar espiritual, ¿no? Como un lugar que es... Entonces, el arco de triunfo, que es una sinécdoque de París, de ese París ansiado que se vuelve posible o no para nuestro personaje, narrador y escritor. Su lucha por concretar esa posibilidad deja a la luz una ciudad luz construida con su imaginario, con la suma de muchas lecturas novelescas, con el no menos complejos de inferioridad, con un número bastante importante de anacronismo, en el sentido que un poco Cristian ha explicado, de que hay aspectos que, digamos, que pertenecen a otra época de la Francia, ¿no es cierto?, que pertenecen a otro momento, ese mismo viaje cultural de los escritores, porque hoy día irían más bien a Nueva York, ¿no? Le interesaría más eso, pero aquí está, digamos, permanente eso, y es como una especie de anacronismo en un personaje que no es un personaje que sea anticuado, porque tiene su blog en la internet, maneja el celular, no le gusta mucho, sus hijos lo manejan mejor que él, es decir, está al día en muchas cosas, ¿no? Y dentro de todo eso también está la fantasía erótica, la fantasía amorosa de conquistar a la francesita, ¿no? Que, como la Madame Yvonne de ese canto que también interpreta Julio Sosa, ¿no? Y esto no es un descuido de Miguel de Loyola, sino que es una forma de mostrar nuestra alienación cultural, la naturaleza colonizada de nuestros deseos y de lo que entendemos por triunfo, ¿no? Entonces, cuya enseña que le da el nombre que está ahí en el centro de París, ¿no? No podría ser más irónica, ¿no? La novela es de una ironía que no es una simple figura retórica de una antífrasis, sino que es más bien una ironía como Bakhtin la definiría, porque también aquí hay mucho de parodia y de autoparodia incluso del personaje, ¿no? Entonces esto es lo que a mí, creo que el título
enseña e indica esto muy bien, ¿no? Esto sin impedir que se desarrolle una serie de temas interesantes, incluso que son más denotativos, como esta relación que va a tener él con la literaria y posible con esta muchacha, ¿no?, que los espera en Francia. Vamos a ver si llega. Yo creo que ha logrado, Miguel, una gran novela. Y felicitaciones una vez más. Eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ahora vamos a dejar al autor, a Miguel de Loyola. Miguel es escritor, profesor y magíster en literatura de la Universidad Católica. Algunas de sus publicaciones son Cuentos del Maule, Despedida soltero, El desenredo, Esa vieja nostalgia, Cuentos interprovinciales, Pasajeros en tránsito, El estudiante de literatura, y Bajo el arco de triunfo, su 11º título. Miguel, cuéntanos tú por qué tenemos que leer El arco de triunfo. Bueno, yo creo que aquí los profesores han explicado mejor que yo por qué habría que leerla. Yo estoy muy contento por los comentarios, porque en realidad que me parecen un poquito exagerados, ¿no? Eso es lo bueno cuando le presentan las novelas a los amigos, porque claro, vamos... pero en todo caso yo creo que la novela efectivamente es entretenida, se lee, se deja leer, y sería ideal para llevarla en un viaje, por ejemplo, de unas 2-3 horas en un avión, tú te lees la novela. Entonces yo quiero en esta oportunidad, o en avión, o en bus, o en tren ojalá sería para mí lo más interesante. En esta oportunidad solamente yo quiero invitarlo a su lectura y leyendo en la primera página para que se hagan una idea más o menos de hacia dónde comienza a caminar la historia, aunque ya se ha dicho acá, pero aquí está el texto original, digamos. Entonces yo voy a leer la primera página y para invitarlo a todos a su posterior lectura. Hace unos 10 años, una mujer desconocida me preguntó si conocía a Manuel Gutiérrez, escritor chileno. La pregunta llegó a mi correo de manera sorpresiva en días de pleno invierno. Los picos de la cordillera estaban nevados y el frío lo esparcía el viento en gélidas bocanadas hacia el corazón de la ciudad. Era preferible pasar el día encerrado en casa para no congelarse en plena calle, como ocurre cada invierno después de cruzar el peligroso umbral de ciertos años. De manera que el mensaje resultó un aliciente para combatir el encierro invernal. Ese año había nevado en Santiago, cosa que solo ocurría muy de tanto en tanto, y por eso cabe recordarlo. En consecuencia, el invierno arreciaba con todas sus letras. Contesté que no conocía a dicho escritor, pero había oído hablar de él en alguna parte. Incluso haciendo memoria, agregué en ese mismo correo, creo haber leído una novela suya ambientada en Londres, ciudad mítica, por cierto, para cualquier latinoamericano proveniente del lugar más apartado del mundo, oculto detrás de las montañas y arrinconado por las olas feroces del océano Pacífico que jamás descansan. Al día siguiente volví a recibir un email de la misma persona, agradeciendo su amable respuesta, decía en el encabezado. Hace años que estoy buscando noticias sobre Manuel Gutiérrez y nadie ha respondido ninguno de mis correos. Así que agradezco mucho que usted lo haya hecho. Si quiere puedo averiguar, respondí en el acto, cortándole usted a la primera, tras percibir el interés genuino de una desconocida por un compatriota. Pero a decir verdad, ya había encendido en mí la intriga por saber también algo más de aquel escritor y sobre esa mujer que escribía nada menos que desde Francia para averiguar por el paradero de un chilenito, de un pobre y triste chilenito, pensé, dada nuestra célebre
clasificación de hombres del tercer mundo, habitantes de la última cola del planeta. Debo agregar que todavía entonces Francia, y concretamente París, resultaba para mí la ciudad más luminosa del mundo, no solo por su majestuosa arquitectura, sino por los pensadores y artistas que había dado a luz. Mi mayor sueño de juventud pasaba por conocer sus palacios y avenidas, recorrer la ribera del Sena, los Campos Elíseos, escalar hasta el último piso la Torre Eiffel, conocer el Palacio de Versalles y mirarme en el Salón de los Espejos, donde de seguro se miró muchas veces María Antonieta, la mujer de Luis XVI, decapitada, al igual que su esposo, durante la Revolución Francesa. Por cierto, también Napoleón debió haberse mirado en esos mismos espejos, el conquistador más grande de todos los tiempos, según algunos historiadores expertos en ingeniería militar. Pero había más. El sueño de juventud incluía la correspondiente aventura amorosa bajo el Arco de Triunfo. Ingrediente infaltable a cualquier edad, pero en particular en tiempos del ardor de la sangre, cuando el mundo gira en torno al sexo. Además, para un latinoamericano, tener una amante francesa constituía el sueño mayor de todos los sueños posibles e imaginables. Mis lecturas me habían llevado por entonces muy lejos, muchas de la mano de Margarita Gautier, otras del brazo de la entrañable Madame Bovary, siempre maravillado de sus andanzas amorosas. Habían sido mujeres muy adelantadas para su época y seguían enamorando a las nuevas generaciones, lo mismo que ayer, por su personalidad desbordante y enigmática. Muchas gracias. Espero que con esta entrada ustedes puedan interesarse por leer la novela completa. Muchas gracias. Gracias, Cristian, gracias, Sergio, gracias, Gabriela, y gracias, Jorge. Felicitaciones. Nos gustaría saber dónde se encuentra la novela. Recordemos que es bajo el sello de Signo Editorial. Jorge Calvo nos va a contar dónde se puede adquirir bajo el Arco del Triunfo. De Triunfo. Claro, permiso, buenas tardes. Lo mío es una breve interrupción en medio de este despliegue brillante de comentarios sobre la hermosa novela y estremecedora que ha escrito Miguel de Loyola. Quiero comentarles que Signo Editorial tiene una página web que se llama www.signoeditorial.cl, en donde se puede comprar directamente la novela. No tiene un carrito como todas las páginas, tiene una especie de canasto. Ahí se pone la novela, se cancela en la página y luego le llega por correo a los 2 o 3 días, dedicada por el autor. Eso es como una especie de plus en este caso. También queremos comentar muy brevemente de que el día 1 de diciembre y hasta el 6 va a tener lugar la FILSA virtual, Feria del Libro Virtual de Santiago, organizada por la Cámara Chilena del Libro, y también allí la novela va a estar presente, y también allí va a ser posible comprarla, adquirirla, para todos los interesados de vivir este sueño de amor con una francesa en París. Y eso también ahí, al comprarlo, va a llegar directamente por correo a quien lo adquiera. Esa sería la información que puedo dar con respecto a esto. Quizá más adelante, en 2 o 3 meses, se pueda adquirir en librerías también. Pero por efecto de la pandemia ha sido un poco difícil en este rato la distribución, pero ya va a estar. Así que les agradezco mucho el interés y la atención y les deseo que estén muy bien. Y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Sergio y Miguel. Y bueno, Gracias a ti, Gabriela. agradecemos a todos también los que Gracias, Gabriela. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí. Un gusto verlos. Chao Sergio, chao Jorge, chao Miguel, chao Gabriela. Un gusto.